Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y feliz de compartir un programa más de alto voltaje en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. El programa de hoy es sobre América Latina, la nueva izquierda en América Latina y en general la situación, el estado de la situación en nuestra región. Es la segunda parte del programa anterior. En, en un excelente artículo que leí en el Confidencial de Fernando Mírez, este usa una cita de Tocqueville que dice, y que se las quiero leer: la América Latina es cristiana como nosotros, tiene nuestras leyes y nuestros usos, encierra todos los gérmenes de la civilización que se desarrollaron en el seno de las naciones europeas. América Latina además tiene nuestro ejemplo. ¿Por qué debería permanecer siempre atrasada?, se pregunta Tocqueville. Y nosotros, y ahora con Fausto, analizaremos por qué se ha mantenido atrasada a pesar de lo que señala Tocqueville. En este artículo también Miraz señala un análisis de Klaus Meschart, sociólogo alemán, que espero que se pronuncie así, Fausto, vos que sos el germánico parlante. Y él habla de que la izquierda de América Latina del siglo XXI falló. ¿Y por qué dice? Y señala que posiblemente por haber seguido el ejemplo de la Revolución Rusa, que en lugar de desarrollar un socialismo democrático, lo que hizo fue desarrollar un socialismo de Estado, y que ni siquiera sacó las lecciones del mismo Lenin o de Trotsky, sino que más bien siguió la línea stalinista de la Revolución Rusa, y señala eso como el gran pecado. Y dice que es un problema además cultural, que no es solo de la izquierda latinoamericana, sino que ese problema en realidad la tiene la derecha y la izquierda latinoamericana. O sea, que ambos son la misma cultura política, y que lo que señala es el culto a la personalidad, el nacionalismo, el militarismo, el racismo, como valores compartidos de derecha e izquierda en América Latina. Sobre esto hablaremos hoy, y sobre esto nos iluminará muchísimo Fausto, como siempre, e iniciando con algunos antecedentes históricos también, como siempre. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. En realidad, Alexis de Tocqueville es un autor bastante interesante en la comprensión de los procesos, sobre todo democráticos. Y en nuestras reflexiones anteriores sobre América Latina, habíamos tratado de definir sus sueños a partir de la historia de sus tormentos que derivaban lógicamente en sus luchas. América Latina nació de una ruptura con el autoritarismo. Ese es el primer punto de partida. Y su mayor dolor ha sido sufrir el autoritarismo. Es como una marca de la que no se ha logrado despegar. Y en ese sentido, coincido de alguna manera con lo que decía este analista alemán. Sin embargo, desde las primeras luchas, el ideario latinoamericano estuvo vinculado con la democracia y no como un concepto abstracto. La democracia fue vista, por un lado, por sus élites como la narrativa ideológica para alcanzar bienestar y desarrollo, pero para las clases populares de mayorías indígenas y campesinas, democracia era prácticamente toda su agenda, porque era la única perspectiva que se podía tener ellos, a no ser que la rebelión tampoco les había dado buenos resultados, la perspectiva de emancipación de las venas que les habían quedado abiertas desde la colonia.
Ahí estaba, solo en la democracia se podía alcanzar la tierra, la aspiración por el reconocimiento cultural de las naciones originarias. En fin, para las clases populares, democracia sintetizó ideales universales de justicia social y de equidad. Yo creo que de lo que se trata ahora es de puntualizar un poco el lugar en que se encuentran esas aspiraciones en los países latinoamericanos. Y es que, aunque en diferentes estadios de evolución, los países de América Latina tienen una situación generalizada de crisis histórica. Ahí se vinculan problemas ambientales, sistemas políticos, conflictos sociales, endeudamiento externo, crecimiento económico. Los sectores más lúcidos ven la crisis como manifestación aguda de su histórica dependencia nacional extractiva y agroexportadora, de forma que la crisis le señala una ruta, un camino emancipador, pero tienen el grave problema de vincularlo todo con el rezago económico. La realidad es que este conglomerado de dilemas latinoamericanos no se reduce al crecimiento económico. En realidad, los dilemas latinoamericanos son temas civilizatorios. A diferentes formas. En algunos países la crisis se profundiza hacia enfrentamientos y puede ser hasta el caos, como Nicaragua, Guatemala, Haití. En otros, los países se debaten y se agotan en respuestas que fueron tenidas como fructíferas, pero que se revelaron como trampas. Es el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Al mismo tiempo aparecen nuevas perspectivas de respuestas como en Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, que vamos a tocar un poquito más. Pero bueno, en casi todos los demás países es el reinado agobiante de la insatisfacción, un estancamiento que busca un cambio y un cambio que sigue con el peligro sistémico de caer en trampas populistas, por un lado o por otro. Y si bien cada país enfrenta sus problemas a partir de sus propias realidades, existen rasgos comunes que definen sus grandes desafíos. Y se habla de Latinoamérica y se dice del problema latinoamericano y el autor alemán habla de Latinoamérica, o sea, está de alguna manera hablando de una visión de Latinoamérica como un carácter uniforme. Y en efecto, hay un elemento de uniformidad en América Latina. Es el carácter multifacético y sistémico de la desigualdad que yo llamaría desigualdad estructural. Voy a hablar de desigualdad de ingresos porque no se puede evitar, pero es mucho más que eso. La desigualdad de ingresos es un efecto del sistema estructural de desigualdades humanas existenciales construido a partir de la colonia. La desigualdad en América Latina no es solo producto del sistema económico, es producto de su estructura vivencial. Bueno, en términos de ingresos, el 10% más rico de América Latina se apropia casi del 40% del PIB y el 40% más pobre llega solo al 12, al 13. En el mundo, América Latina es la región donde los pobres reciben la menor proporción de la riqueza nacional. Una mujer nacida en un barrio rico de Santiago de Chile tiene una esperanza de vida de 18 años más que una nacida en un barrio pobre. Ahí estamos hablando de pobreza, pero hay otro mapa de la desigualdad, el racial. La pobreza y la desigualdad latinoamericana tiene color de piel o rasgos étnicos. Desde su nacimiento, los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de ser pobres y de morir mucho, mucho antes. Si se es negro o indígena, se tiene posibilidades a la mitad de concluir la escuela, de lograr un trabajo formal, que si se es blanco. En 2018, la tasa de pobreza de las personas indígenas fue del 50%, uno de cada dos.
el doble que la registrada para la población no indígena ni afrodescendiente. Y en algunos países las cosas son increíbles. En México el 75% de los indígenas son pobres. En Guatemala el 80% de sus pueblos originarios vive en absoluta inseguridad física y social. En Perú los pobres indígenas son el doble que los pobres no indígenas. En toda América Latina la tasa de extrema pobreza entre la población indígena fue el triple que la registrada para la población no indígena o negra. Y aquí vamos a caer en algo muy doloroso. La profesora Nora Lustig de la Universidad de Tulane hizo un estudio muy importante que señala que los países donde hay menos marcada diversidad étnica y racial son también los países con menor desigualdad. Y ahí toca Argentina, Costa Rica y Uruguay. Y dice que todos estos países tienen un extraño, oculto orgullo de ser blanquitos. Ella hace este estudio en inglés y el blanquitos lo pone en español, entre comillas. Stiglitz dice que la desigualdad es un círculo vicioso estructural. Hablando de Stiglitz, hoy salió un artículo muy bueno de Stiglitz sobre el tema precisamente de la desigualdad en La Nación. La pobreza excluye todos los factores educativos, culturales y de relaciones, dice Stiglitz, que permiten el acceso al poder político. Entonces, el alto nivel de desigualdad económica termina depositando el poder en sectores que no tienen interés en enfrentar la desigualdad. Cuando la propiedad de la tierra y las exportaciones determinan la base de las finanzas y de las riquezas, de ahí se derivan los sistemas políticos que extreman eficiencia en COMEX, en las instituciones que atienden sus sistemas de exportación y desentienden con baja eficiencia las instituciones que atienden sus políticas sociales. En el caso de Costa Rica, el MEIC o el resto de las No, instituciones incluso el sociales. desarrollo económico de mercado interno, No, por ¿verdad? eso dije el MEIC, por eso dije el MEIC. Esta duplicidad institucional ayuda a consolidar una economía generadora de desigualdad. Entonces, a contrario censo de cualquier otra cosa, el racismo latinoamericano, metido en nuestras venas que no reconocemos, es uno de los elementos más importantes que tenemos que enfrentar y probablemente por eso es tan bienvenidas las actitudes y lo que está ocurriendo en América del Sur, Bolivia, en la constituyente de Chile, en Colombia y en Colombia, Ecuador en también. Ecuador, que es realmente enfrentar ese tema, el reconocimiento de nuestras poblaciones afrodescendientes y originarias que son parte de una, digamos, venas mucho más abiertas que las demás venas. Por ejemplo, la baja eficiencia del gasto social es generalizada, pero en eso apenas tiene influencia el volumen del gasto público. Sin importar la inversión social, la baja eficiencia de educación, salud, empuja a las clases medias latinoamericanas a acudir a escuelas privadas, a acudir a proveedores privados de salud para satisfacer las expectativas educativas o para no verse obligadas a hacer las largas colas en la lista de los servicios públicos de salud. Pero esas ineficiencias estructurales se repiten y se extienden. Y cuando se intenta mejorar el rendimiento de los sistemas públicos de salud y educativos, las clases medias se sienten amenazadas porque sienten que les están quitando un privilegio cuando en realidad es un castigo. Bueno, entremos al siglo XX. Como era de esperarse con esta panorámica, en todos los países de Latinoamérica
el siglo XX fue un siglo de grandes luchas sociales, pero también de grandes dictaduras militares. Y habíamos hablado, no sé en cuántas ocasiones, pero nunca es tarde recordarlo, que desde que los Estados Unidos es hegemónico y ha estado en la Guerra Fría, las luchas sociales se fueron enmarcando cada vez dentro de la contienda geopolítica de esa Guerra Fría. Los Estados Unidos veían cada lucha social amenazando potencialmente sus intereses hegemónicos. Entonces, su política de promoción de golpes de Estado, que le daba cierta seguridad de tranquilidad, en realidad, al apoyar a dictaduras militares, alimentaba las mismas hogueras que estaban llamadas a sofocar, porque los problemas se agudizaban, los descontentos crecían y las luchas sociales eran cada vez más peligrosas y no había forma en que la represión las detuviera. Y así, en 1959, triunfó la Revolución Cubana. Ya hablamos la vez pasada, terminó alineada Rusia. En Colombia, las guerrillas marxistas no pudieron ser sofocadas y se vivió en un estado de permanente guerra civil que solo hasta ahora parece a punto de terminar. Hubo estallidos por todos lados. Allende fue aplastado por un golpe de Estado que fue detalladamente organizado por los Estados Unidos y ahora perfecta y detalladamente documentado. En Perú, la miseria indígena alimentó la guerrilla del Sendero Luminoso y dio como corolario un genocidio y la dictadura democrática y archicorrupta de Alberto Fujimori. La En peor Brasil, versión del concepto de revolución y de izquierda en el continente. Las dos cosas. sí, como, sí, el término peor es discutible, pero sí, una espantosa expresión Social. de las luchas sociales. En Brasil, ya Goulart asumió la presidenta y fue un presidente realmente maravilloso, con un programa de reformas sociales y nacionalistas. Eh, Estados Unidos inmediatamente se sintió amenazado y promovió un golpe de Estado, actualmente también detalladamente documentado. En Argentina las luchas sociales llevaron a un levantamiento obrero en Córdoba. Se llamó el Cordobazo, fue bastante espectacular. Entonces las Fuerzas Armadas pensaron que si regresaba Perón las cosas se calmaban porque el Cordobazo fue dirigido por peronistas. En Argentina todo es dirigido por peronistas, de izquierda, de derecha, del centro, ya peronismo no se sabe exactamente qué es. Pero el regreso de Perón no debilitó el movimiento popular y todo terminó, para no ir en detalles de Isabel Perón y todas esas cosas, terminó en otro golpe militar. Hay un caso emblemático de golpes militares que yo quisiera hablar. Desde 1930, la República Dominicana estuvo dominada por, digamos que el primer gran dictador histórico de América Latina, si no metemos a Paraguay. Leonidas. Leonidas, se llamaba Rafael Leónidas Trujillo. Gobernó el país durante 31 años hasta su asesinato en 1961. Bueno, aquí quería hablar de un personaje maravilloso y poco recordado, Juan Bosch. Era exilado. En Había Costa sido Rica, la gran, tiempo. en Costa Rica, sí, había sido la gran figura de la lucha cívica contra la dictadura de Trujillo. Cuando cae Trujillo, en 1900 se hacen elecciones y en 1962 es electo presidente. Socialdemócrata. Efectivamente, efectivamente. Y intentó reformas sencillas, simples, reforma agraria, apertura. A lo tico, si venía del Por, modelo de acá. sí, pero es interesante porque también estaba implementando en esos momentos una autonomía en su política exterior que Costa Rica no tenía. Recordemos que de una forma muy tardía estableció relaciones Costa Rica con Rusia.
Pero bueno, de alguna manera estaba bastante avanzado, pero duró pocos meses. En 1963 fue depuesto por un golpe militar. Una rebelión militar intentó devolverle el poder, estalló una guerra civil y los Estados Unidos, dominando a la OEA, provocaron una intervención militar. Perdón Envió por 40... Uh-huh. No, es yendo a un punto anterior que no vamos a discutir porque nos desviaríamos mucho, pero Costa Rica tuvo una posición para mí estratégica en relación a lo que vos dijiste de no independencia en política internacional. Logró las reformas sociales a nivel interno en el país, reformas que nadie más pudo porque fue intervenido militarmente por querer buscarlas, a cambio de ceder esas posiciones internacionales por 1 o 2 décadas, ¿verdad? Solo quería aclarar eso, que en algún otro momento podemos hablar sobre ese tema, Fausto, que es Sin duda, importante. yo simplemente estaba puntualizando que Juan Bosch estaba teniendo una política bastante amplia, simple, sencilla, y que bastó eso para que lo invadieran. Exactamente. Y hay que ver que en esa invasión Costa Rica participó. Costa Rica envió, como no tiene ejército, envió a policías para dirigir el tránsito. Bueno, Sí, sí. Gracias por no soltar la carcajada, pero es un poquito a distancia, se podría permitir eso. sí, Mimi, vos estabas platicándome de que la caricatura de la paranoia y del pánico de los Estados La Unidos, invasión a eh, Granada. invasión a Granada, se parece mucho al miedo que le tiene Daniel Ortega a las oraciones de las monjas. Ahora acaba de expulsar monjas trapenses. Cada vez que se reúnen unas monjitas a Y, rezar, y se mueren para del nuestro susto. auditorio, las monjas trapenses son las que se encierran en un convento y no pueden hablar con nadie. O sea, viven en el aislamiento y las expulsó Voto de por, silencio absoluto. por peligro político. Bueno, algo así fue la invasión a Granada. Una islita, ¿verdad? Que no le producía amenaza a nadie. Simplemente aceptó que Cuba le ayudara a desarrollar un aeropuerto y fue invadida inmediatamente por los ejércitos norteamericanos. Así es, así es. La caricatura se vuelve todavía más grande cuando Hollywood hace una película sobre la invasión a Granada y aparece heroico Clint Eastwood como el gran héroe de la invasión a una pinche islita. Bueno, esa. Pero bueno, hay golpes, hay otros golpes de Estado e intervenciones más serias. En Uruguay hubo golpe militar. En los años 70, Estados Unidos llegó hasta montar una famosa operación anticomunista que llamó Operación Cóndor, una plataforma de coordinación entre dictaduras militares que compartían recursos de inteligencia, financieros, humanos, materiales, asesores técnicos. Se llegó a entrenamientos especializados en tortura. En esos años Centroamérica entró en llamas. A finales de los 70 la revolución sandinista derribó la dictadura de Somoza en Nicaragua. Los 80 vieron a El Salvador y Guatemala en plena guerra civil. Los Estados Unidos estuvieron detrás de las dictaduras, de la contrarrevolución, del apoyo a la represión en El Salvador, de los genocidios gigantescos en Guatemala. Y bueno, vamos dentro de un segundo a hacer un corte, porque así estaban las cosas cuando la Unión Soviética comenzó una larga crisis, terminó disolviéndose, la amenaza comunista desapareció, las dictaduras ya no fueron necesarias, el comunismo se suicidó. Nos queda un minuto, Fausto, todavía. Eso hace que todos los paradigmas de la Guerra Fría, ¿verdad? Se desboronen en América Latina y nos permita desarrollar toda una serie de procesos importantes en busca
de desarrollar institucionalidad democrática, desarrollo económico, ¿verdad? Hasta que nos cae el nuevo mal, que ya no es la Guerra Fría, sino el neoliberalismo en América Latina. Ahora sí, vamos a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy es sobre América Latina, sobre los desafíos de las izquierdas en América Latina, y Fausto Amador Arrieta nos llevó por una clara designación de dónde están los grandes problemas de América Latina que enfrentamos y que nos impiden el desarrollo, entre ellos la gran desigualdad, una de las más grandes en el mundo, si no la mayor a nivel mundial, y por otro lado el racismo, ¿verdad? Y la herencia colonial que nos ha impedido desarrollar el sistema, las instituciones democráticas. Terminó Fausto con el paradigma de la Guerra Fría que se elimina y le permite a América Latina entonces iniciar una nueva etapa en su historia. Retomamos ahí, Fausto. Sí, digamos que si lo situamos en un año sería por ahí por los 1990, con la caída del muro de Berlín y con el hecho de que las condiciones y las luchas sociales de América Latina dejaron de ser tema relevante para la percepción de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y que vos decías anteriormente que eso permitió un retorno tranquilo, más o menos generalizado, a la democracia, al menos formal, con un sistema de alternancia de gobierno, con partidos que competían en las urnas electorales para ganar votos. Las pugnas políticas, tanto partidos de centro derecha como de centro izquierda, las utilizaban para hacer campañas electorales que no tuvieron más remedio que marcarse de promesas ligadas a temas sociales y políticas salariales, ya que la democracia son votos y los votos son número de personas y el número de personas en su mayoría son gente que está con grandes necesidades. Y te voy a decir, Mimi, tenemos que aceptarlo, la democracia, incluso la mala democracia pagó. En 10 años América Latina había logrado mayor superación de su pobreza que nunca antes en su historia. En esos 10 años que llegan a comienzos de nuevo siglo, 100 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina. Sin embargo, entre las élites políticas y dirigentes, el retorno de la democracia coincidió con otros males: la crisis de la deuda externa, el abandono de las políticas de sustitución de importaciones vinculada con programas estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington convertido en la norma y la enorme victoria ideológica que anunciaste al terminar el programa del neoliberalismo. Por otra parte, la caída de la Unión Soviética tuvo otro impacto: el desprestigio del comunismo y la baja credibilidad en las opciones de izquierda. Abrió una crisis de credibilidad de las opciones de centro-izquierda, que poco a poco fueron asumiendo las políticas neoliberales, se fueron plegando como que si fuera un dogma económico tan estúpido que en Rusia, que aplastó a Rusia con mayor o menor Tan fuerza. estúpido, pero impuesto a sangre y fuego, igual que las dictaduras militares. O sea, no es solo que la gente lo abrazó porque creyó en él, sino porque también se vio obligada a navegar en esa imposición a sangre y fuego que se dio por los organismos internacionales y por las potencias mundiales. O sea, en algunos casos, Mimi, en algunos casos. En otros, las élites llegadas al poder creían en eso. Creían en eso. O sea, no fue siempre una imposición. Y adicionalmente al tema de que no fue una imposición,
En realidad, incluso el artículo de hoy de Stiglitz habla mucho de ese tema. Lo vuelvo a recomendar, el de hoy en la Nación. No lo he leído. Pero es importante porque en realidad fue un tema también ideológico. En las escuelas de economía se hablaba del tema. La mayor parte de los economistas actuales te siguen hablando todavía de hacerle caso al mercado siempre, salvo excepciones. O sea, con mayor o menor fuerza, en todas partes se desmantelaron y se privatizaron empresas públicas y el funcionamiento de las instituciones de servicios sociales se fueron entregando a las fuerzas del mercado. Eso no resolvió los problemas, los agravó. En esos 10 años de democracia neoliberal que comenzó exitosa, porque sobre todo en América del Sur, se combinó con un auge de exportaciones de materias primas estimuladas por la demanda china y porque en Centroamérica y México se combinó con el retorno a la paz en Centroamérica y con mercados preferenciales con Estados Unidos y Europa, ese éxito que se tuvo lugar por razones coyunturales, las políticas neoliberales desperdiciaron el boom exportador y América Latina salió todavía más desigual. Cuando llegó el siglo XXI en casi todos los países de América Latina, regresaron las luchas sociales y las viejas reivindicaciones nacionales. La palabra cambio comenzó a marcarse como la más importante idea fuerza en todos los países. Y el año 2000 y el siglo XXI nace con la izquierda otra vez como esperanza. El auge neoliberal y la expectativa neoliberal, aunque sigue presente en las élites intelectuales de América Latina y sigue bien marcada en todas las políticas, en realidad duró 10 años. Los problemas entonces fueron confiados a fuerzas que rompieran con ese neoliberalismo. Y la izquierda apareció entonces como una expectativa, recuperó credibilidad en las urnas por los problemas, no por ella misma, por los problemas. Pero los problemas que tenía que atender eran enormes, comenzando por el desmantelamiento de las instituciones neoliberales y las propuestas. Tenían que llegar con propuestas propias. El siglo Hablamos de la XXI izquierda del siglo XXI, ¿verdad? Con la llegada a exactamente, Venezuela de... exactamente, eh, exactamente. No solo con la izquierda del siglo... hablamos de la izquierda y estamos hablando en el siglo XXI, pero no estamos refiriéndonos de forma exclusiva a la llamada socialismo del siglo XXI. Fue una parte y ni siquiera muy homogénea. El siglo XXI arrancó con una ola de victorias de izquierda, pero esa palabra, precisamente por lo que estamos discutiendo, no agota su significado. Las políticas de cada país tienen sus propias características y la palabra izquierda adquiere sus propias formas y sus propios contornos dependiendo de cada país. Ni siquiera pueden encerrarse en el mismo saco todos los países que se adhirieron a la corriente afín, como pareciera ser el socialismo del siglo XXI. Aquí yo quisiera hacer un pequeño interludio personal. Digamos que hay 3 temas que marcan las grandes diferencias en las políticas de los gobiernos de izquierda, porque no todas las políticas de izquierda fueron transformadoras. En mi criterio, existen 3 grandes condiciones para que un gobierno de izquierda signifique una transformación sostenible. En esto yo soy ecléctico. La primera condición la tomo de los chinos y tiene que ver con la economía, con el mercado, con el desarrollo de las fuerzas productivas y con la integración laboral de su población. ¿Cuál es esa? Comprender que el capitalismo, el mercado y la empresa privada son premisas básicas, no enemigos. Se debe corregir, manejar, administrar, humanizar el capitalismo, no destruirlo. Para ello, las políticas sociales necesitan integrarse a los intereses económicos, no oponerse a ellos.
La economía necesita progresar y las políticas sociales no pueden ser obstáculos al progreso. El mercado es indispensable, el Estado es indispensable. Tienen que vivir, tienen que convivir, tienen que entrelazarse mutuamente, regularse, reconciliarse, pelearse en ocasiones, como todos los buenos matrimonios, pero reconciliarse eventualmente, porque no pueden vivir separados. Cualquier separación de ellos, en el caso de la eliminación de lo social en el capitalismo, es el caos social, y en el otro caso también es el caos social por la destrucción económica. El El mejor, segundo... el mejor ejemplo Mm, de ello o el mejor manejo de ello, Uruguay con todo su éxito, ¿verdad? sí, Pero podríamos igual hablar de... Ecuador y Bolivia y Brasil, pero sobre todo Uruguay, a quien le dedicamos un programa entero hace un tiempo, precisamente por su éxito. Bueno, la segunda condición yo la tomo de Bernstein. Es un socialdemócrata que yo mismo en mi juventud desprecié mucho, porque la juventud uno es extremista. Y como Bernstein quería un marxismo evolucionista y no revolucionario, pues bueno, hasta Kautsky, que el socialdemócrata, lo despreció. Todo el mundo despreció. Rosa Luxemburgo se planteó de frente contra él. ¿Y cuál era el problema de Kautsky? Decía que la solución sostenible de los problemas necesita consensos. Necesita enfrentar y superar entornos de polarización. Decía que no se puede mantener nada en base a un sistemático enfrentamiento. Y lógicamente decía que eso significa el respeto de la democracia, no romper o actuar al margen de sus instituciones. Y esa es otra de las condiciones que yo planteo para una izquierda transformadora. Y el tercero, Relación obviamente, con la democracia, precisamente. la, Socialismo democrático. socialismo democrático, democrático. El tercero lo tomó de Gramsci. Y en esto, este es el gran problema que no se ha logrado hacer. Tiene que ver con historia. Las transformaciones sostenibles solo se alcanzan con políticas de largo plazo, que son políticas de Estado. Y políticas de Estado tienen que fundarse en intereses combinados de variados tipos de formaciones sociales. No pueden estar sujetas al vaivén electoral. Y para eso tienen que responder a necesidades y visiones de estratos económicos, colectivos culturales, grupos étnicos, intereses regionales. No es tema meramente de la alianza política de un momento para formar un gobierno. Se requiere mucho más. Formación de bloques históricos, de coaliciones de imaginarios colectivos que construyan una representación, que tengan una representación colectiva, un imaginario colectivo de futuro. Y, Ejemplo maravilloso de vuelta a Uruguay en esta época y buen ejemplo en los años 60 Costa Rica, ¿verdad? efectivamente, efectivamente durante bastantes años. Adicionalmente a eso, es importante hacernos, simplemente ahorita lo digo, lo vamos a repetir nuevo, que hasta en el nombre, Petro asume esta posición con un partido que se llama Colombia Puede, el pacto histórico Colombia Puede. Bueno, vamos a verlo luego. Pero si nos vamos a casos concretos, la izquierda de Brasil, como vos decís, y la de Uruguay son probablemente los mejores paradigmas de este tipo de izquierda. Llegan al poder con pocas diferencias de tiempo. El Partido de los Trabajadores de Lula en 2003. El Frente Amplio de Tabaré Vázquez en 2005. En ambos casos representan corrientes que fueron sumando, corrientes que fueron integrando y que tuvieron una larga evolución política en la que aprendieron a sumar fuerza, a entender visiones diferentes, a encontrar bisectrices de intereses conciliando lo social y lo económico. Formaron su trayectoria en la lucha por la democracia. Ambos son grandes luchadores contra las dictaduras militares. Lograron concentrar coaliciones de segmentos sociales y de segmentos económicos.
hicieron alianzas políticas de gobierno, pero más allá de eso, su apoyo popular inmenso se debió a que respondían a una visión, a visiones colectivas y se movieron dentro de las instituciones democráticas, siguieron tanto al progreso de los sectores sociales que se vieron en ellos representados, como a los sectores económicos de la empresa privada decisivos para el progreso de sus países. Y nosotros vimos cuando analizamos Brasil, el Brasil de Lula en su momento, que las ganancias que había tenido la empresa privada más que triplicaban todos los gastos sociales que se habían hecho por los pobres. No significa eso que las ganancias de los pobres eran 3 veces menos, no, sino que la ganancia de los pobres se derivaba tanto del avance económico de la empresa privada como de las políticas sociales. Tuvieron grandes errores y pagaron el precio, perdieron el gobierno, pero siguen teniendo una convocatoria enorme que ya llevó al poder a Lula, y en todo caso ambos consolidaron crecimiento económico, integraron a sus poblaciones, a su aparato productivo. Uruguay es el país de toda América Latina con el menor nivel de empleo informal. De Hicieron, pobreza, de sí, pobreza. de pobreza. 4% de pobreza, un porcentaje así casi. Y casi desaparecida la pobreza extrema. Y E hicieron, segundo, con una ventaja Uruguay sobre Brasil. Escasa polarización. Por supuesto que hay polarización, pero no esa no hay, división tan no hay. bestial que hay en Brasil, ¿verdad? No, no hay polarización en Uruguay. Lo que hay es enfrentamiento político, como es lógico, entre partidos. Pero realmente se entiende muchísimo. Ninguno está convirtiendo a demonio al otro. Y la prueba de eso, la mejor prueba de eso, es la inauguración del gobierno de Lula, a la que el actual presidente de Uruguay invitó a Mojica a acompañarlo, Exacto. y fueron los dos juntos. Y No, que no el hay actual polarización. presidente, que hablaríamos que es de derecha, ¿verdad? Mantiene las políticas exitosas de los presidentes de izquierda. Por eso decimos que Uruguay es el ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, Uruguay es la gran excepción latinoamericana, incluso en Exacto. el hecho de que es el lugar donde menos ha crecido el pentecostalismo. No sé si Como lo fue y siempre añoro, lo fue Costa Rica en los años 60, 70, ¿verdad? Y que sí. perdimos en el camino, pero son esos modelos que en esta América Latina se salen de. Pero hay otros muy interesantes, Fausto, y que son polarizados y tienen problemas grandes, pero con también enormes avances, como Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Que también. Pero, Mimi, perdóname, ya que hablamos de esto, vamos a hablar de Bolivia y Ecuador sin duda, pero yo quiero poner como contraste a Brasil y a Uruguay a Venezuela, Ah, no. porque Es decir, ahí viéndola, tenemos que ver los dos lados de la moneda. Primero, el punto de partida de Venezuela es la popularidad de un líder carismático, no un largo proceso evolutivo de aumento de fuerzas, un golpe de Estado con un líder carismático haciéndolo. luego ganó el poder por vía electoral, Y Chávez. después Tuvo un golpe de hubo Estado, un golpe de pero él Estado. no llegó al poder, él no Cierto, fue producto cierto, cierto. él fue un Estuvo en producto la democrático. cárcel por un golpe de Sí, Estado. sin duda alguna, pero si nuestros oyentes no conocen historia, van a pensar que Hugo Chávez llegó al poder por un golpe Sí, de sí, Estado. sí. Entonces, su punto de partida democrática, porque todas estas izquierdas han llegado al poder por la vía democrática, por eso insisto, la popularidad de Hugo Chávez, sin duda alguna, no tenía trayectoria de lucha, no tenía claridad de objetivo, no tenía procesos de maduración programática, él mismo no tenía ninguna formación política. Es el caso paradigmático de caudillos de izquierda, que en un momento primero logra una especie de encantamiento colectivo
Y tanto las derechas como las izquierdas celebran su llegada. Cada uno ve en él lo que quiere ver. Sin embargo, sus grandes proyectos de redistribución social estaban totalmente desvinculadas de su vinculación con la economía. Se fundaban en los inmensos fondos que recibía de su caudal petrolero. Aún con una cierta visión de desarrollo, por lo menos gramatical, narrativa, su posicionamiento internacional estaba desligado de la competitividad productiva. No sale del marco de la relación centro-periferia. Se presenta como neocolonia petrolera del capital internacional. Y su modelo de gobierno y de Estado es Cuba. Cada confrontación interna es aprovechada para privatizar. Lo atacan, privatizo. Es decir, decía él, se profundiza el proceso. Nos quedan 5 minutos. Entonces, básicamente, es exactamente el caso correcto de el gran contraste. Por eso le hizo un gran daño a la misma Cuba, porque la convirtió en un parasitismo dependiente. Pero bueno, veamos a Bolivia. Bolivia es otro componente activo del socialismo del siglo XXI, pero no es Venezuela. Sin llegar al grado de complejidad programática y política de Uruguay y Brasil, el MAS de Bolivia es también una corriente de largo plazo de maduración política que asumió con la figura de Evo Morales las reivindicaciones históricas de la población indígena y se convirtió así por primera vez en la historia latinoamericana en el núcleo central de un movimiento histórico decisivo, necesario, la plena integración programática de la plurinacionalidad. Y en la política social evitó enfrentamientos con el capital, asumió negociaciones de beneficio mutuo con multinacionales e inició procesos de desarrollo locales. Y aquí quiero hablar de otra cosa muy rápido, y es que tanto Brasil como Uruguay y Bolivia se beneficiaron de políticas pasadas. En Bolivia, Evo Morales estuvo precedido por la dinamización política local de la descentralización, resultado de la Ley de Participación Popular de 1994 de Evo Mesa. En Brasil, los sistemas de apoyo fiscal a inversiones que tuvo estuvieron basados en las leyes de Fernando Enrique Cardoso del 95. En Uruguay, el sistema de vinculación múltiple de estímulos fiscales a empresas privadas, que es el sistema más complejo de promoción de competitividad y de desarrollo territorial, lo debe el Frente Popular a la ley de inversión de Sanguinetti. Eso muestra que otro elemento decisivo de las izquierdas transformadoras es no llegar rompiendo todo. Daría, no tenemos ya tiempo para ver otras cosas. Es que nos volvió a comer el tiempo y nos queda nada menos Que Boric y Petro. Es decir, estamos hablando de Petro y Chile, de Colombia y Chile. Pero entonces dejemos Colombia y Chile. O sea, que es una etapa, digamos, posterior. Vamos a tener que seguir con América Latina, Fausto, porque lo que está pasando tanto en Bolivia como en Chile es sumamente interesante, en Colombia como en Chile. Y gastemos estos 2 minutos, si querés, en la importancia de la reivindicación cultural, de imagen, de sensación de que pueden manejar poder de los pueblos autóctonos de América Latina y especialmente la revolución cultural que eso significó en Bolivia, algo que también se dio en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, eso no es poco, es un cambio sustancial en el tema, en uno de los temas que señalabas, que era el racismo. Sí, porque yo creo que es la primera vez que se toca el factor estructural de la desigualdad. Apenas se comienza a tocar. Estamos en los primeros inicios. No estamos pensando que ya los pueblos originarios ya están demostrando que ellos pueden manejar poder. No. Estamos apenas en los inicios de una coalición de pueblos, de una integración mayor. Y en todo esto yo quisiera pasar a decir que
el cambio es tremendo y no se percibe así en los demás lugares. Pareciera que es como una curiosidad. Ahí aceptan a los inditos, ¿no? Algo así, una cosa leve, pasajera, porque no se comprende la profundidad de la desigualdad como producto de esa ruptura interiorizada socialmente de pueblos, de etnias. Acá, donde se nota que no hubo un punto y aparte, o sea, que nos quedaron temas en agenda, tenemos que cerrar el programa. Pero nos queda la deuda de profundizar en el tema del racismo y de tocar los temas de Chile y Colombia que están en este momento en la palestra. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Mimi.